Alejandro Rossini, gracias por estar. Gracias por invitarme. Bueno, yo, si ustedes están de acuerdo, me metería primero con alguna mirada o una lectura política, después vamos a cuestiones más conceptuales, como si esto no fuera conceptual también. Digo, una mirada sobre Córdoba, si se puede hacer una conclusión ahí, y yo un poco anticipaba la pregunta por la identidad. En relación con lo de Córdoba, creo que, digamos, la idea principal es no puede extrapolarse el resultado de una elección provincial al plano nacional de manera tal de sacar conjeturas extremas. Lo dejaría ahí, simplemente. Lo mío no es precisamente el análisis político. Creo que el análisis político en parte a veces sirve para esclarecer cuestiones y muchas otras veces es como el vicio de oscurecerlas. Entonces, me quedaría expectante con X, a ver qué va a pasar, digamos, en la elección de octubre, que es el punto en el cual vamos a saber dónde estamos parados, ¿no? Bueno, entonces larguemos con esta cuestión que sí es básica, que es la identidad. ¿Qué opinas vos acerca de todos los últimos dichos de personas importantes? Cornejo, bueno, Lustó, que aunque dijo que él no es de Cambiemos, tiene una relación de un vínculo fuerte con Macri, diciendo, bueno, tal vez nos podemos extender a La Baña, hay otra gente valiosa, armemos masa crítica a base de sustentación y te sumo en esta cajita feliz, no sé para quién es feliz, a Frigerio y algún otro más que dice, bueno, che, un poco de peronismo, si queremos hacer reformas hay que hacer. Yo lo que veo en el interior del gobierno es otro panorama, digamos. Los que están y están seguros, están, digamos, el radicalismo, por supuesto Frigerio, ni hablar. Los que forman parte del gobierno están formando parte de ese grupo sin dudas y muy bien relacionados entre sí y trabajando en común. Y después hay otras miradas que, digamos, consideran la posibilidad de incluir a otros que forman parte del mundo exterior, podemos decir, de lo externo. Y a veces esas miradas son un poco exageradas y no, en el gobierno yo no veo que se esté pensando en incluir, digamos, peronistas. Digamos, la grieta no es un fenómeno para solucionar, es un fenómeno para transitar, diríamos. No me parece que está mal planteada la diferencia entre personas que apoyan una democracia que quiere crecer y desarrollarse frente a personas que con toda claridad y explícitamente dicen querer ir en contra de los principios de la democracia, avasallar al Poder Judicial, hacer transformaciones que resultan un poco dudosas. En ese sentido, no veo la dificultad que estás planteando, digamos. ¿Ni ves un riesgo de que el radicalismo... No, la verdad que no. Veo el radicalismo... Lo que veo es una gran diferencia entre cómo se viven las cosas en el trabajo cotidiano del equipo y cómo se ven las cosas desde afuera. A veces llevadas por el susto, llevadas por la dificultad del momento, que hacen suponer que hay más malestar del que en realidad hay, pero lo cierto es que yo no lo veo tan así. Pero déjeme esto y ya compartimos, pero ¿no hay tanto malestar, digamos, o es una atmósfera creada que no es tan así? Yo no veo malestar en el gobierno. Veo un gobierno preocupado por enfrentar las dificultades, muy enfocado en el trabajo, en las cuestiones concretas, entusiasmado con el trabajo, sintiéndose a veces, sí, golpeado por las dificultades, pero muy confirmado en su rumbo y siempre capaz de crear una nueva situación evolutiva en donde poder responder a los problemas que van surgiendo de un modo nuevo y un modo más eficaz. Señor. Pero de todos modos hay un debate acerca de la identidad de Cambiemos. Vos decís, yo no veo que esto esté en el interior del gobierno. Sin embargo, hay actores de la coalición que están diciendo, nos gustaría que esto sea un poquito más de este otro modo. Hay otros que dicen, ¿y si nos acercamos más a este? Bueno, pero podríamos pensar que es propio de la diversidad el tener opiniones distintas. Lo que yo estoy diciendo es que no veo que esa conversación amenace el pacto fundamental, que es ir juntos en función de las ideas compartidas. Alejandro, te quería sumar a lo que decía Hernán. ¿Hubo alguna pugna, alguna pelea? Porque si vos ves a aquellos que propugnaban que Cambiemos, se sumaran identidades peronistas, digamos, Massot, Monzó... Pero si Massot es parte del gobierno y Monzó también. Sí, pero... Y lo han sido desde el principio. Y Frigerio se sintieron un poco expulsados. Incluso se habló muchas veces de que volvieron a la mesa. Eso significa que en algún momento se alejaron de la mesa chica de decisiones, ¿o no? ¿O no lo ves vos así? Yo no quiero ser crítico con el periodismo, porque lo principal que tenemos que hacer es respetar la diversidad de las voces. Pero sinceramente creo que muchas veces estas cuestiones existen mucho más en la conversación pública que en la realidad. Bueno, pero Monzó es un hecho que no está más
¿Cómo no está más? Digo, dice, me voy, dijo esto. Está hablando de una embajada en España, ¿no? Para él. No va a ser candidato, Claro. un hombre que presidió la Cámara, importante. El principal, parece que principal están- operador político. Lamento decepcionarlos, no lo veo así para nada. Me parece que están exagerando las cosas. Alejandro, nosotros en la Argentina estamos acostumbrados a los grandes liderazgos políticos, ¿no? Sí. A los personalismos. Es imposible pensar que en el gobierno de Cristina por abajo se discutía quién incorporar a fulano, mengano, si Cristina no lo decidía. Ahora es una nueva era política, Cambiemos viene a proponer algo distinto. Te pregunto porque también, y te agrego esto, el PRO en el poder, el PRO no es su partido de masa, es su partido de cuadros, si querés. Y esto es una novedad para la política argentina. Yo creo que la idea de cuadros es parte de la idea de masas. Digamos, la idea de que hay, como por un lado unas masas y por otro lado los cuadros. El PRO es otro corte de la realidad, es un partido de ciudadanos y es un partido capaz de transformarse al punto de volverse otra cosa, que es Cambiemos, e incorporar personas de otras proveniencias, y creo que tenemos que aprender a pensar la política de acuerdo a cómo funciona la realidad ¿Pero actual. la sociedad entiende eso? Porque a lo mejor Lo espera que pasa el líder mira, defina. yo tanto en el tema de la identidad como en el tema de si la sociedad entiende o no entiende las cosas, me gustaría referirme, o al menos a mí me sale referirme, a planteos más de tipo psicológico o psicoanalítico, digamos. Uno tiene identidad no en la medida en que pueda formular explícitamente su identidad, sino, y vos lo sabés bien porque sos del palo, sino en la medida en que uno esté firmemente arraigado en su realidad, por más que no pueda decir explícitamente cuál es su identidad o su lugar. La persona que carece de identidad o que siente amenazada su identidad se angustia y se pregunta por su identidad. El que la tiene clara está viviendo, no está enunciando su identidad. No me parece que sea tan fundamental el tema de enunciar la identidad del conjunto. Me parece que es mucho más importante ver clara la dirección y estar integrados en una misma voluntad política. Del mismo modo, estábamos hablando de... Los personalismos, ¿no? La fortaleza del líder. Bueno, ahí también creo que el protagonista principal de la política no es el dirigente, sino el ciudadano, el votante. Y nosotros estamos muy acostumbrados a hacer un análisis político basado en la observación de la conducta de los dirigentes. Entonces, podemos ver con asombro o dando relevancia a que dos dirigentes se han juntado y se han reunido, olvidándonos de que esos dos dirigentes que se reúnen de repente no tienen ninguna representatividad en cuanto a votos. Entonces, creo que el desafío para todos nosotros es aprender a entender y a leer la realidad actual de acuerdo a cómo ella se mueve realmente. Y dejando de lado un montón de conceptos que arrastramos porque venimos de otro mundo, porque el pensamiento atrasa, que arrastramos sin darnos cuenta de que estamos arrastrando. Bueno, yo quiero entonces ir a ver a Federico Storani lo que dijo hoy y ver dónde colocamos dentro de esta conversación esta pieza discursiva. Dale. Públicamente, aún antes de la elección, como que lo que ocurrió en Córdoba es una tragedia política para nosotros. Para el nosotros, radicalismo. para el radicalismo. Para el radicalismo, me refiero. Y lo que se me ocurre es que hay que tratar de reformular claramente las reglas de juego dentro de Cambiemos, si no, no tiene ningún sentido la continuidad, porque nosotros fuimos una coalición exitosa electoral, pero nunca fuimos una auténtica coalición de gobierno. Pero no hubo voluntad política. En su momento se nos habló de un equipo de los sueños, de un dream team, y me parece que hubo mucha soberbia también en el PRO. Y esto no puede tener esa continuidad. Y la exigencia mínima es cambio de regla de juego y que haya primarias abiertas con todas las garantías para poder competir. Cadena 3, esto, allí fue dicho. Señor, ¿Cuál todo sería la suyo. pregunta? La pregunta es, vos decís que el periodismo es un amplificador y conecta a enormes bafles. Yo te digo, ese señor es de ustedes y está diciendo lo que está diciendo. ¿Cuál sería la pregunta? La pregunta es, ¿qué opinás? O si eso puede producir una tensión, porque hay gente que se está entrevistando con Labaña, suponete. Hay parte del radicalismo que dice, tal vez me sumo a la masa crítica. Lo que creo que hay que crítica. entender es que una sociedad es un fenómeno extremadamente complejo, en donde es perfectamente legítimo y natural que todo el mundo hable con quien quiera hablar, y eso no tiene que sentar la alarma. No digo del periodismo, digo de la conversación pública, ¿no? Porque el periodismo no puede ser acusado de eso ni de ninguna otra cosa. Siempre las cosas suceden en un país y tenemos que hacernos cargos todos. No veo no me despierta ningún comentario especial. Lo que sí marcaría es que no veo de ninguna manera que el gobierno sea soberbio. Más bien veo exactamente lo contrario. Desde el inicio hemos tenido en este periodo el gobierno más dialoguista, más abierto, más humilde que se ha visto en décadas.
Bueno, vamos a ir un tema que para mí es muy importante, que es lo que podríamos llamar el paradigma del esfuerzo. Macri dice, un poco como en Capital, ¿te acordás cuando se inundaba Juan B. Justo y Santa Fe? Sí. Estos son 3 años hasta Sí. la tuneladora. 4, dijo. Bueno, 4. Hay una dificultad para trasladar el modelo municipal al nacional porque vos decís, 4 años de esfuerzo, subo las tarifas, regularizo precios, acomodo el valor del dólar, si vos querés, y esto dicho benignamente, no sé si están así, pero se va a notar, no se va a inundar más, metafóricamente. Y esa no inundación no llega. ¿Cómo se sostiene pidiéndole a la gente que siga con el esfuerzo cuando no se ven los resultados? ¿Cómo te ubicarías discursivamente en este momento complicado? Yo creo donde que- Macri, perdóname esto, dice, este es el único camino, créanme, y del otro lado hay un templo, como los cines viejos, que dice, pare de sufrir. Y ya sabes quién está invitándote a entrar. Yo veo que sería absurdo negar que existe una situación de crisis y de malestar en relación con la economía, sobre todo, ¿no? De todas maneras, yo no creo que esto tenga que ver con malas medidas del gobierno. Creo que tiene que ver con una realidad profunda de la Argentina que finalmente se está enfrentando, de una Argentina que no ha sabido en décadas desarrollar su potencial, que se ha entrampado en patota, corrupción y negación de los problemas. Y creo que es bastante natural que cuando una persona o una sociedad decide hacerse cargo de sus cuestiones, tenga que vivir momentos de gran dificultad. Entonces tenemos, por un lado, una Argentina que en todos los aspectos, podríamos decir, está mejor que en el 2015, en cuanto a institucionalidad, a ubicación en el mundo, apertura de los mercados, revolución de los aviones, revolución de los trenes, corruptos presos, es decir, la seguridad trabajando mejor que nunca, el combate al narcotráfico más efectivo que nunca. Para ser una situación de crisis tiene demasiado de nacimiento, de mundo apareciendo, de situación nueva. Y tenemos, sí, una dificultad mayor en el plano económico, que me parece que tiene que ver con que por fin se está dando un ordenamiento fundamental que se ha eludido por décadas, porque siempre se ha elegido más bien contentar a la situación sin hacer lo que había que hacer y por lo tanto reproduciendo la crisis. El famoso ciclo del fracaso al que la Argentina ha sido adicta desde hace décadas. Y ahora estamos empezando a hacer las cosas básicas que hace cualquier país que quiera crecer. Lo que hizo Chile, lo que hizo Paraguay, lo que hizo Perú, que le ha dado resultado. Eso toma un tiempo. ¿Eso supone ciertos padecimientos? Sí. Pero yo creo que de todas maneras la mayor parte de la gente, la mayor parte de los votantes comprende esto, aunque le cueste, aunque esté enojado, y entiendo ese enojo, el gobierno entiende el enojo y la desilusión, y de todas maneras va a optar por seguir apoyando el cambio y por lo tanto creo que Mauricio va a ganar en el 2019. ¿Por qué? Lo acabo de explicar larguísimamente. Sí, pero la verdad Lo digo que- todo de nuevo. La verdad que... Pero- digo, no, Refiná tu pregunta. No, ¿Cómo porque por él qué? está Pero recién operado, él está recién operado. No, Ah, bueno, lo tratamos mejor. pará. Digo, porque es una cuestión de fe. Vos me estás diciendo No, que me yo parece apele que- a la fe en No. lo que me acabas de decir. No, me parece que no es una cuestión de fe, me parece que tiene que ver con, digamos, un relevamiento muy primario de la situación nacional. Se ve un gran núcleo kirchnerista de la oposición que tiene sus ideas, etcétera, un gran núcleo equivalente de apoyo a Cambiemos y un grupo en el medio que está desilusionado, que le está buscando la vuelta, pero que lo caracteriza un rasgo fundamental: no quiere volver al pasado. Entonces, si vos relevás de esa manera... Eso lo dicen los estudios. Me parece que de eso lo Durán. dice... Sí, lo dicen los estudios y me parece que, digamos, surge por todas partes eso. Déjame ahí insistir. ¿Eso es lo que les dicen las qualis de Durán Barba? Yo y no te Nieto puedo y responder demás? eso, no te puedo responder eso. ¿Por qué? No sé, no puedo, me siento como incapaz. No tengo la información tan fidedigna. Lo que me parece que es algo que aparece recolectando información de un montón de fuentes, se ve con claridad ese cuadro. Bueno, puedo equivocarme, ya lo veremos. Bueno, a ¿A ver. ustedes nadie- les parece otra cosa? No, es yo- legítimo. A ver. No, es Pero que... Uno no me tiene parece- los instrumentos. Lo que yo planteaba al inicio es que en el pico de hastío que producía Cristina, dicho por ella misma en 2015, y en el pico de popularidad, si vos querés llamar, de Macri como obturador de la vuelta del kirchnerismo, en ese momento el gobierno de Cambiemos ganó por 2,33. Digo, Realmente todas estas cosas son elucubraciones fuera de tiempo. Nos enganchamos en hacerlas, pero me parece que lo que mejor podemos hacer es respetar el momento y esperar al momento de las pero vos no elecciones. tenés amigos que dicen, che, estoy cansado, estoy defraudado. ¿Pero qué te acabo de decir? Por supuesto, somos perfectamente conscientes
conscientes en el gobierno de la desilusión y la dificultad que está viviendo el momento. ¿Y por qué estos amigos entonces volverían a depositar la confianza en el Porque presidente? entienden que lo que se juega es, ¿qué se elige en el 2019? Se elige fracaso o cambio. Se elige pasado o futuro. Se elige mentira o verdad. Y podemos descomponer cada uno de estos pares categoriales. Pero eso era antes. Se elige patota, no, es ahora. Se elige patota o comunidad. Se elige corrupción u obras. Se elige repetición o innovación. Eso se ve clarísimamente. Y aparte no es un tema de que pueda ser explicitado por el ciudadano. Es algo que se siente, que forma parte de la realidad. Ahora, Sí, dale. perdón, no, te quería preguntar, en la construcción en general de la identidad, una de las cuestiones que generalmente se utiliza en el discurso es la alteridad, son los espejos opuestos, ¿no? Y le ha funcionado muy bien al gobierno Moyano, le ha funcionado muy bien Venezuela, le ha funcionado muy bien Cristina. Y ahí te quería preguntar, ¿cómo jugó para vos en estos últimos días la presentación del libro de Sinceramente? ¿Cómo le jugó al gobierno y cómo le jugó a mí Cristina? me parece que perdón, una Sí. pregunta más. ¿Y si no fue peligroso también la elección, digamos, de Cristina como eje polarizante, Yo ¿no? siento que para es, la economía, por yo ejemplo? siento que es un error hacer el análisis exclusivamente en términos de discurso y creer que es el nivel de la comunicación el nivel fundamental de la realidad y a partir de ahí suponer que el gobierno toma decisiones en función exclusivamente de este ámbito. Básicamente lo que yo veo es que el gobierno no está pendiente de la oposición, que el gobierno está haciendo su trabajo porque cree en eso y lo ha hecho siempre así, pese a que a partir de esta posición haya tenido que tomar posiciones que lo han vuelto vulnerable o lo han hecho decir cosas tal vez antipáticas, como Mauricio diciendo nos vamos a inundar 4 años más. Eso es algo que en otros sectores políticos jamás se hubiera dicho. Ese nivel de verdad solo aparece en la Argentina reciente, las últimas décadas. Yo, digamos, soy todavía joven. Ese nivel de verdad solo aparece con este grupo de trabajo al que llamamos Cambiemos. ¿Vos decís que el gobierno no busca confrontar con Por supuesto con que no. Cristina? Por supuesto ¿No que la no. elige como espejo No, contrapuesto? pero eso es creer que el gobierno es todopoderoso, es como Dios. El gobierno es un grupo de trabajo político que tiene enormes poderes en contra. Para empezar, las 2 cámaras. Y después las corporaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de ninguna manera el gobierno puede digitar eso. Bien, es una creencia absurda. Hoy nos faltó Laura Serra, que está de vacaciones. Hacé que vos de ella. Voy a hacer, no, yo no. Beatriz Sarlo va a ser, no sé si de Laura Serra, pero de la mujer presente acá. Mirá lo que opinó acerca de, en un balotaje, ¿Macri o Cristina? Beatriz Sarlo. Ahora, y vamos a suponer que lo que dicen las encuestas es verdad y finalmente vos te encontrás en una urna con 2 boletas en noviembre, en el balotaje. Una es Cristina Kirchner, presidenta, y la otra es Mauricio Macri. ¿Qué haces? Lo que vengo haciendo, voto en blanco. ¿Por qué? Que salgan, que salga elegido presidente, que salga elegida presidente, con el final, porque no admite el femenino, que salga elegido presidente con sus votos, con aquellos que están convencidos a fondo o no a fondo, con el 100% de la convicción, con el 80%, con el 60%, pero no por mí, que he sido opositora al gobierno de Cristina y he sido opositora al gobierno... Pero ponele que... Ahí tenían el programa Corea del Centro, ¿verdad? Bueno, voto en blanco. A mí me parece que el voto en blanco siempre es como excesivamente idealista, es una negación de la realidad. Porque en la realidad hay pollo o pasta. No, yo quería canelones. Bueno, canelones pasta. Suponete, yo quería cerdo. Pero hay pollo o pasta. Y el que dice cerdo se pone como una persona basada en sus principios y pura y termina sin comer nada, digamos. No me parece una posición muy sabia la del idealismo que postula que no hay que traicionar convicciones profundas y abstractas y no sabe tratar con una realidad en donde hay que producir efectos concretos. Me parece que la disyuntiva en el 2019 es clarísima. Votamos Venezuela, Cuba, Irán, o votamos integración al mundo. Votamos obras, viaducto, etcétera, o votamos plata robada y corrupción. Votamos corruptos defendidos por el poder o votamos corruptos presos. Votamos narcos en todos los barrios o votamos bulldozer destruyendo los búnkers. Podríamos seguir, pero en todos los planos me parece que la ¿No te alternativa parece, es muy clara. Alejandro, que cualquier gobierno necesita construir su propio relato? Tanto se habló del relato kirchnerista, que era claro, que podía no gustarte, pero tenían un relato que no, para algunos analistas,
ni siquiera encajaba en lo que era un sentido republicano de país. Pero el macrismo, o Cambiemos, intenta, Cambiemos, tanto diferenciarse de Cristina que se olvida de construir su propio relato. Yo coincido con lo que dice Fran, respeto la visión de ustedes, yo no la comparto para nada. Me parece que lo que busca el gobierno no es diferenciarse de nadie. Lo que quiere el gobierno es hacer bien lo que quiere hacer bien su trabajo. Y por supuesto surge un relato de eso, no se busca un relato, porque a diferencia del mundo acá, nosotros no creemos que las cosas suceden en el nivel del relato, nosotros creemos que existe una realidad y que es ahí donde hay que producir las modificaciones y que son esas modificaciones las que producen los efectos. Entonces, no se trata de relato, se trata de una realidad, porque hay realidad, por más que uno pueda ponerse oscurantista, hay realidad. Y hay una cosa que es la Argentina de la patota, en donde siempre hay prepotencia en todos los niveles, en el nivel de los dirigentes, de la presidenta, del sindicalismo, de las barras bravas, de la fuerza de seguridad trabajando corruptamente, es decir, la patota o la comunidad tratando de establecer el servicio de la ley. Y esa diferencia es clarísima. Me sorprende que ustedes la pongan en cuestión. Cuando nosotros ponemos en cuestión porque tenemos el ejercicio periodístico de hacer, vos venís y planteás algo y uno te pregunta, da vuelta y te pregunta. Y vendrá alguien de otro signo político y otra vez será coralmente lo que yo, a lo que voy es lo que a te esto. Quiero decir es, sí. Sí, no, decime, te interrumpí. No hay lugar, está el gobernador Lifshitz de Santa Fe mirando, en un ratito va a estar con nosotros y viene de entrevistarse con Lavagna. Y vos hablas, o es patota, o... ¿no hay lugar para algo en el medio? Da la impresión de que todo se juega a un sector u otro de los dos grandes sectores. Pero nadie tiene las bolas de cristal. La bola de cristal. Veremos qué es lo que va a pasar. No lo sé yo ni lo saben ustedes. Todas las elecciones provinciales que tuvimos ganó justamente alguien que no estaba en esa polarización. Ganan los oficialismos provinciales, lo cual no quiere decir que cuando sean las elecciones nacionales no vaya a ganar, como creo que va a suceder, la opción de Cambiemos. Alejandro, yo quiero meterme en algo más de fondo que se cuestionó mucho a este gobierno, que tiene que ver con... Se dice, este gobierno la bandera es la meritocracia y no todos parten del mismo lugar. Y te la acoplo con B, no cree en la construcción colectiva, aborrece la palabra pueblo. Háblame de esas dos ideas que son muy... Jamás, desde que formo parte del equipo de Mauricio, escuché la palabra meritocracia dicha por nadie del equipo. No es un concepto que nosotros manejemos para nada. Y si vos me decís, hay mucha gente, ¿cómo dijiste? Que parte de situaciones... ¿Cómo dijiste? Desiguales. Creo que ahí se enfoca el gobierno cuando busca prestar especial atención a los que están viviendo esta crisis de la manera más vulnerable y da una serie de beneficios o busca por lo menos dar la contención más eficaz. Y también este gobierno cuando trata de que el país en su conjunto logre salir del ciclo de fracaso y pueda empezar a ser un país capaz de crecimiento como Chile, como Perú, como Paraguay. Es algo muy sencillo. La Argentina tiene una patología de adoración del fracaso y de creer que es inteligente porque no se le dan las cosas. Y tenemos que aprender a ser un poco menos inteligentes, por lo tanto, y más capaces de crear realidades, porque tal vez esa inteligencia no es tan inteligente. Vos también hiciste alguna observación sobre el pensamiento crítico. A ver, ¿ustedes creen que yo no podría, o todos los que estamos acá, decirle, pero dame evidencia de números que estén mejor? Podríamos discutir una hora con vos acerca de así como la tuneladora. En el tercer año vos veías que estaba la tuneladora avanzando y faltaba 1 kilómetro. Acá no se ve la tuneladora y que falte 1 kilómetro. No, yo creo que haces siempre es más largo el túnel. No, ¿entendés? si haces una investigación, yo no manejo los números, no es mi rol y no soy una persona especialista en eso. Pero si vos como periodista haces la investigación y buscás los números, vas a ver en cuántos terrenos la Argentina ha avanzado en estos 3 últimos años. Pero no hay interés en mostrarlo, pero nosotros hacemos la investigación y la Por contamos. supuesto que hay interés en mostrarlo y lo mostramos. Lo que pasa es que tal vez hay que también tener en cuenta que el gobierno está tratando de comunicarse con una población que vive en el 2019, con modos distintos, con costumbres distintas, con estilos distintos. Y tal vez la comunicación no es la comunicación de siempre. Aparte de que rechazamos de plano el estilo de la cadena nacional de imposición de una única voz, de un líder para ser reverenciado, y tenemos más bien un líder que es una persona corriente que hace su trabajo lo mejor posible. Hay muchos que dicen, bueno, por diferenciarse de Cristina, a veces no se comunica lo que hay que comunicarse. Ya lo sé, yo no estoy de acuerdo con ellos. ¿No estás de acuerdo? No. Muy bien. Tenemos más temas para Rosichner. Entonces, hablamos de meritocracia. Vos hablaste sí. El pensamiento crítico, que muchos dicen,
Rosichner está en contra del pensamiento crítico, sí. de revisar las creencias. Sí. ¿Por qué estás en contra No, yo de lo eso? que digo es lo siguiente. Vengo publicando sobre este tema desde hace más de 20 años. Como de uno, te agrego esta frutilla. El optimismo vacuo de Cambiemos. El optimismo, lo de vacuo, digamos, es un adjetivo para mí incorrecto. Bien. Pero el punto, podemos hablar del pensamiento crítico partiendo de acá. En general se caracteriza la inteligencia como básicamente basada en la facultad crítica, es decir, la posibilidad de observar algo y hacer un juicio objetivo, que generalmente tiende a ser un juicio negativo, porque al ser objetivo ha perdido los lazos de deseo y de querer que ligan con el fenómeno. Entonces, yo creo que la facultad crítica es una de las funciones del pensamiento, pero de ninguna manera la central. La facultad crítica todavía es conservadora y reaccionaria, porque se refiere a lo que no quiere. Yo creo que hay un paso superior de la inteligencia y del pensamiento, en donde uno tiene que decir qué quiere y cómo lo va a hacer, del cual puede formar parte el factor crítico, decir, no, esto no, pero después tenés que decir qué querés, no podés eternizarte en el eso no, esto no, esto no, esto no, y pretender que eso sea inteligencia. Eso es miedo e incapacidad de tratar con la realidad. Y creo que nosotros, argentinos, estamos especialmente enamorados del dogma crítico y perdemos inteligencia y capacidad de comprensión. ¿Y por qué estaríamos nosotros singularmente como el pueblo elegido por eso? No lo sé. No lo sé, pero tampoco me parece que nuestro pensamiento deba dirigirse tan encarnizadamente al porqué, al origen, al pasado. Creo que tiene que liberarse y legitimar el deseo, el querer de decir queremos hacer esto y pensar, aplicar toda la inteligencia disponible a ver cómo lo vamos a hacer. Porque de la intelección del pasado no proviene la claridad respecto del futuro, ni siquiera respecto del presente. Y eso es otro dogma, de la veneración de la historia, que creo que tenemos que superar. Te tiro una última que es re fácil. ¿Cuándo el optimismo es optimismo sano y cuándo se convierte buenísima pregunta. en negación? El optimismo es sano cuando acepta la existencia de los problemas y las dificultades, cuando no las niega. Eso es el ¿No son negadores ustedes? No. ¿Te parece que somos negadores? Te pregunto. Todo lo contrario. Es el presidente que puso en funciones el INDEC y dijo la pobreza es tanto y cuando da mal decimos es tanto y aceptamos ese desafío. Es el gobierno que más verdad ha puesto sobre la mesa desde que yo tengo conciencia. Y me parece que eso es algo que hay que aceptar.